¿Quiénes pudieron ver la clase del día de hoy? Miéntanme, aunque sea. Yo la vi, profe. Ay, qué Yo bueno. la vi, profe. También, profe. Me queda Sí, yo igual la vi. Bien, es ultra sencilla, así que vamos a trabajar con con las dudas que tengan y todo eso, ¿sí? Es sumamente sencilla la clase del día de hoy. Esperen que ahí estoy abriendo el Power. ¿A dónde se fue, señor? Ahí está. Bien, ¿ahí se ve? No. ¿Todavía no? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Ya empezó a verse? Ok, bien. Bueno, ¿qué dudas se les presentaron en relación a la clase a aquellos que la pudieron ver? ¿Dudas? Para mí está bastante claro, profe. Bien. Bueno, me alegro. Nos vamos a dormir entonces un rato. No, está Bueno, bien. yo lo de extracción del líquido amniótico, eso no se hace en todos los embarazos, se No, hace no, en no, cuáles, no. por ejemplo. Solamente cuando el paciente lo requiera por alguna complicación o un deseo del paciente, por ejemplo, en el caso que quisiera saber de alguna patología que podría llegar a existir, por ejemplo, en el caso de la amniocentesis, que la punción del líquido amniótico se puede hacer para detectar, por ejemplo, la presencia de síndrome Down. Ahora, son bastante riesgosas esas pruebas. Fíjense ustedes que es como medio violento el procedimiento, fíjense. Es una aguja, yo no sé si está desproporcionado el dibujo, pero tamaño aguja para, al lado del feto queda como... ¿Cómo? ¿Para vos qué? El tema para saber si tiene algunos rasgos de síndrome de Down, siempre está la screening de las 13 semanas. Claro, se puede hacer con la ecografía, pero la ecografía no tiene la certeza. Fíjense que la mayoría de las obras sociales reconocen entre 3 y 4 ecografías durante todo el embarazo. Y esa de la translucencia nucal tiene un periodo de ventana donde uno la puede observar muy corto, en donde hay que tener turno para la ecografía exactamente en esa fecha, el bebé tiene que estar posicionado de determinada manera para que se pueda observar, el ecógrafo tiene que ser de buena calidad, entonces a veces puede llegar a prestar confusión los resultados, entonces por eso se puede llegar a solicitar la prueba. Ahora. A mí me hicieron esa prueba, profe, perdón. Sí, para detectar que, Ale. Me lo hicieron a las 37 semanas porque, ¿te acuerdas que yo le conté que, bueno, mi bebé era muy grande? Sí. Y para ver si estaban los pulmoncitos, sí. Exacto, sí. Entonces, De ahí esta nomás me manera hicieron se la puede cesárea. llegar a detectar, por ejemplo, la madurez de los pulmones. Entonces se puede llegar a hacer, como en el caso de Alejandra, un adelanto del parto, ¿sí? Ah, bueno. Cantate Hasta algo. música tenemos hoy. Paulino, apaga tu micrófono. Tenemos música de fondo, casi de No ascensor. se puede estudiar así. Paulino. Chicos, son tremendos. No cambia más. Profe, pero sabe que le quería comentar que a mi prima le hicieron ese estudio y bueno, yo la verdad es que me dio la primera, cuando el doctor habló conmigo y la obstetra, sí. Yo no estaba muy convencida porque me dio miedo, porque yo pensé, o sea, me imaginaba que le podían pinchar un bracito, una piernita, no sé, me pasó cualquier rollo. Después me tranquilicé, me dijo, piénsalo, tranquila, y bueno, y decide. Y bueno, y después dije, no, bueno, hay que saber si están maduros los pulmoncitos, porque a una prima se lo hicieron, bueno, como 20 años, más de 20 años atrás, Claro. Y le produjeron una lesión en el bracito. Sí, la verdad que es, en ese caso, por ejemplo, que es el caso en el que lo usaron para vos, sirve
por el hecho de que en realidad una complicación mayor se podría dar si se continúa el embarazo. El bebé empieza a no tener espacio debido a su tamaño, empieza a tener posibles complicaciones incluso en la madre, el soportar el peso, los riñones, el corazón. Ustedes vieron las exigencias cómo aumentan, y en el caso del bebé, al ser tan grande en un lugar tan comprimido, ya el abdomen en determinado momento no sigue creciendo, entonces el bebé empieza a comprimirse y esto puede comprometer la circulación sanguínea. Entonces en esos casos es conveniente saber si los pulmones están maduros para poder retirar al bebé y que ambos se encuentren bien. Entonces, cuando ustedes dieron fundamento el año pasado o ética, no sé si todos ya lo dieron o no, pero hay una parte que habla de los principios de la ética y dentro de esto está, por ejemplo, la beneficencia y la no maleficencia. Dentro de lo que es beneficencia, quiere decir que el bien tiene que ser mayor que el daño que se pueda llegar a ocasionar producto de tanto el estudio como el tratamiento. A ver si se entiende lo que quiero decir. Y para ver si el riñón está sano, estoy diciendo una exageración, pero como para que se interprete el concepto, para saber si un riñón está sano, lo tienen que sacar del cuerpo. Es como que si después, ¿para qué? Una vez que lo tenés afuera, ¿para qué te sirve saber si estaba sano o no? Entonces, el hecho es, si el estudio sirve para determinar algo que potencialmente es mucho más beneficiosa para ambas partes, tiene o vale la pena el riesgo. Pero ciertamente, como dice Alejandra, es un estudio bastante agresivo, porque fíjense ustedes, ¿sí?, cómo es que se realiza el estudio, y el bracito sería el menor de los males, ¿sí? Se le están riendo. Profe, así puede ser también que se pueda hacer un ADN. También se puede llegar a hacer un ADN, exactamente. A veces yo, en este tipo de situaciones, en el ADN, y en el caso, por ejemplo, para saber si tiene síndrome de Down o no, yo ahí sinceramente evalúo los pros y los contras. Si la pregunta es, ¿modifica algo el saberlo antes? Bueno, si se justifica saberlo antes, me parece fantástico que se haga porque los beneficios son mayores que los potenciales riesgos. Ahora, si no va a cambiar nada y se puede esperar hasta el parto para saberlo, y mucho mejor, porque es un estudio bastante arriesgado, ¿sí? Bastante agresivo. Si bien, como dice Alejandra, ahora está mucho más actualizado, y el hecho de que, por ejemplo, teniendo ecógrafos más potentes, acá, por ejemplo, en otro vamos a ver cómo cuando se hace, esta es la del cordón umbilical, pero en esta, por ejemplo, que se hace de las vellosidades coriónicas, acá sí tiene un transductor. En realidad se pueden hacer con transductor ecógrafo todos los tres. O sea que si yo estoy visualizando, disminuye los riesgos, pero no deja de ser una aguja en el abdomen de un ser humano, cerca de un ser humano que se mueve. Y yo valoraría realmente los pros y los contras. Insisto, esto depende de cuál sea el potencial beneficio para ambas partes el conocimiento del resultado de este estudio, porque esto no es tratamiento, es estudio, ¿sí? Entonces, en estos casos, para mí hay que valorar eso, poner bien en una balanza los pros y los contras. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien, otro... Ah, perdón, vamos a volver arriba porque este es con algo que van a trabajar ustedes, ¿sí? Fíjense, este es un Sony, o en realidad es un detector de frecuencia cardíaca fetales, ¿sí? En este caso es electrónico, tiene un sonar similar al de un ecógrafo, a diferencia del ecógrafo, este no devuelve imagen, sino que devuelve sonido, y nos va a devolver la cantidad de pulsaciones, o decir, de latidos fetales, ¿sí? Ojo cuando estén realizándolo, porque como se ve, esto es para escuchar los latidos del corazón del bebé desde el exterior del abdomen de la madre. Entonces, fíjense bien cuando lo posicionan, porque por ahí obtenemos unos resultados medios extraños, como un 89, por ejemplo, y uno puede estar pensando que el bebé realmente está complejo y lo que estamos tomando es la frecuencia de la arteria uterina. Entonces, hay que aprender a colocarlo. Y para eso, para poder colocar bien este tipo de sonar o de
o de estetoscopio, por decirlo así, vamos a tener que conocer un poquito sobre las maniobras de Leopold. Dentro de estas maniobras de Leopold nos sirve a nosotros para saber justamente, en la primera vamos a palpar el fondo uterino poniendo las manos de esta manera, como se visualizan en la imagen, frente a la paciente, y de esta manera vamos a saber si lo que estamos palpando en el fondo uterino es la cabeza o la posición podálica del bebé, es decir, si estamos tocando la cola del bebé, si no me sale ahora, no puedo decir, o la parte de la cabeza. Entonces acá ya nos estaría diciendo si el bebé está situado, ¿sí?, en posición para el parto o no. Después con esta segunda maniobra nos vamos a dar cuenta de qué lado, ¿sí?, si del derecho, el izquierdo, frontal o dorsal, se encuentra la columna de este bebé. Entonces, en uno de los lados, como visualizan en este caso en la mano derecha, va a palpar, ¿sí?, una superficie más bien lisa, y de este lado una superficie mucho más irregular, que justamente va a corresponder a las rodillas, los miembros, los coditos, que van a estar doblados, la forma de la cabeza, ¿sí? Entonces, estas irregularidades nos van a determinar que este es el frente del feto y que en este caso estamos hablando del dorso. Este lado, el dorsal, nos va a servir a nosotros justamente para poder apoyar este detector de frecuencia cardíaca, porque si nosotros lo ponemos del lado, en este caso sería del lado izquierdo, de frente al feto, entre este espacio muerto que tenemos, más el espacio que generan las rodillas, los codos, estamos muy alejados, ¿sí?, del corazón del feto. En cambio, si lo apoyamos sobre la espalda, ¿sí?, sobre el dorso de este feto, vamos a encontrar que la frecuencia cardíaca se puede auscultar muchísimo mejor. Por lo cual también esta es una de las maniobras que podemos utilizar justamente para hacer esa detección de latidos fetales. Esta tercera maniobra... Profe, Sí, decime. ¿en qué semana se hace eso? ¿Se puede ya palpar el cuerpito del bebé, del feto? Estamos hablando de la sexta semana en adelante, sexto mes en adelante, quinto o sexto mes en adelante, porque si no estamos hablando de un bebé muy pequeño, sí, que por ahí complica bastante la palpación del mismo. ¿Sí? Estamos hablando de meses, no de semanas, meses. En esta tercera maniobra, por ejemplo, lo que estamos viendo es el encajamiento. Entonces se posiciona las manos en esta forma, en forma de U, para buscar la cabeza y ver qué tan móvil y qué tan descendida está, es decir, qué tan encajada está en el pubis materno, ¿sí? Y Ahí es normal que se te escape un chorrito de pis cuando te hacen eso. Sí. Eso iba a decir yo. Sí, eso pasa cuando la vejiga está llena, cuando el bebé ya ocupa un espacio bastante importante y las manos del operario no ayudan en lo absoluto, te aprietan la vejiga, es obvio. Y por último, vamos a encontrar que esta última maniobra la tenemos que realizar ya no de frente, estas tres, fíjense que está de frente a la embarazada, sino que en este caso nos vamos a posicionar dándole la espalda para poder justamente ver de qué lado tiene la cabeza este bebé, porque esto nos va a ayudar justamente a saber la posición de la cabeza, nos va a ayudar a nosotros a la hora de retirar este bebé, es decir, del momento del parto, nos va a ayudar para justamente poder ayudarlo en el caso que necesite aspiración o para sacar primero el rostro y no que salga de nuca, ¿sí? Esto es una cuestión de que lo vamos a ir ayudando al bebé a salir, ¿sí? Bien, estos estudios que estábamos viendo en relación, a los latidos fetales, también tiene que ver mucho, estos primeros dos, perdonen, vamos a volver acá arriba, de los latidos fetales, los podemos escuchar sin invadir el cuerpo de la madre, y en este caso los movimientos fetales también los puede ir valorando la misma embarazada. Fíjense que se supone, y lo habíamos hablado en las clases anteriores cuando hablamos de desarrollo fetal,
que justamente a partir de la semana 20 aproximadamente ya tiene una contextura muscular y un tamaño suficiente como para que estos movimientos que va realizando se hagan más perceptibles para la madre. Una vez que empiezan a aparecer, estos movimientos deberían ser constantes, ¿sí? Deberían ser bastante periódicos y a darse a diario, eso sí o sí. Por lo menos 10 movimientos tendría que poder sentir esta embarazada durante el día. ¿Qué pasa si pasan 2 horas y no siente al feto? ¿Qué creen que pasa? Que se puso nerviosa porque le dijimos que tenía que escuchar los movimientos, o sea, sentir los movimientos del feto en poco tiempo. Sí, dejen que el bebé duerma. Dormir también es necesario para crecer. 2 horas no es nada, el bebé puede estar durmiendo o puede estar ubicado incluso en una posición en la que estos movimientos no sean tan perceptibles, sobre todo cuando es pequeño, que tiene la posibilidad de parecer adentro un bailarín de danzas clásicas, porque puede moverse como quiere, tiene mucho espacio. Después ya se empieza a ser más incómodo, por lo cual los movimientos van a ser muchísimo más perceptibles y menos periódicos, es decir, se va a mover todos los días, pero no con esta facilidad que lo hacen los primeros meses de vida, entre el quinto y el sexto, hasta el séptimo mes incluso vamos a sentir muchísimo más cantidad de movimientos, rotaciones completas del bebé. Después empieza a sentirse un poco más apretado el espacio. Entonces, cuando ya pasan 5 o 6 horas y esta mamá no siente el bebé, ¿qué se puede recomendar hacer? ¿Comer chocolate? Algo dulce. Exactamente. Comer algo dulce, estamos hablando de una mamá no diabética, ¿eh? Si no, vamos a buscar otras soluciones. Pero hablando de una mamá no diabética, podría tomar un poquito de coca, comer algo de chocolate o algún caramelito, algo que dé esa energía extra para que se sienta más animado el feto a movilizarse. Si no, también se lo puede estimular con música o con movimientos en el abdomen, como un chest. Bueno, a ver, despertarse, ¿sí? Mover el abdomen también lo fastidia. Al bebé lo movemos con abdomen y todo, lo empujamos un poquito y en rebeldía seguramente se va a mover, nos va a devolver una linda patada. ¿Sí? Eso tranquiliza, pero es importante que le enseñemos a la mamá a encontrar estas formas en donde puede recuperar el sentimiento o la sensación, perdón, de su bebé, para que no vaya al médico cada 4 horas. No la vamos a encontrar a la pobre madre cada rato otra vez en el médico diciendo, pero es que no lo sentí por 2 horas, no lo sentí por 3 horas, no lo sentí por 4 horas, y en realidad todavía no son momentos para preocuparse. Primero hay que valorar el descanso del feto. Segundo, la posición en la que está la mamá. Tercero, ver si está bien alimentada, es decir, si desayunó bien o si comió bien, si tiene algún aporte energético importante como para que este feto sienta el estímulo para movilizarse. Y después, si lo molestó un poco, molestarlo físicamente o incluso, como les decía yo, con música, ¿sí? Estas son alternativas que se pueden generar para que aumenten los movimientos fetales. Si nada de esto funciona y ya pasaron más de 7, 8 horas, es prudente, por supuesto, asistir al médico. Y en esa primer consulta, que seguramente va a caer por guardia, porque es muy raro que tenga justo turno coincidentemente, no con el médico, entonces va a caer por guardia, se le va a hacer justamente una auscultación de los latidos cardíacos con este sonido. Si vemos que los movimientos disminuyeron, nosotros molestamos a la madre y no aumentan, molestamos al feto y no aumentan, la madre consumió calorías y no hay movimientos, y los latidos fetales están por debajo de 100, es indicativo de llamar al médico urgente, ¿sí? Porque puede estar teniendo una compresión de la arteria uterina o incluso del cordón umbilical, lo que esté ocasionando una disminución del flujo sanguíneo en el bebé. En esos casos es recomendable poner a la mamá, lateralizarla en decúbito lateral izquierdo y administrarle oxígeno para evitar justamente, y ahora sí vamos a esta última, el sufrimiento fetal. Denominamos sufrimiento fetal justamente a la falta de oxigenación de los tejidos del feto.
¿sí? Esta falta de oxigenación se puede dar en algunos órganos, ¿sí? Se puede dar en la periferia, que es acrocianosis. ¿Se acuerdan ustedes? Cianosis es cuando tenemos el color azulado. Acrocianosis quiere decir en la periferia. Manos, dedos de las manos, dedos de los pies, nariz, orejas, ¿sí? Pero no mucho más. Ahora, si empieza a comprometer ya otros órganos, estamos hablando de un sufrimiento mucho más pronunciado con disminución del ritmo cardíaco. Denme un segundo que lo voy a matar. ¡Sí! Ahí está. Me vuelven loca. Así le hizo, le entró por un oído y le salió por el otro. Entonces estamos hablando de un sufrimiento mayor. En estos casos, si no encuentra solución cambiando la posición de la madre y administrando oxígenos, es indicativo de una cesárea. En esos casos, también hay que valorar el líquido amniótico, cómo viene. Si viene con rastros de meconio, es decir, que el bebé ha defecado dentro, eso es comprobación de justamente sufrimiento fetal. Los bebés no defecan dentro del cuerpo de la madre, sino que defecan fuera. Si tuvo que defecar dentro, es decir, si hay presencia de meconio dentro del líquido amniótico, es porque hubo sufrimiento fetal en algún punto. Puede ser justamente inmediato al momento del nacer, por lo cual no generaría un daño mayor, pero es algo a considerar y probablemente tengamos un Apgar un poco más bajo, que después vamos a ir aprendiendo cómo valorarlo, ¿sí? ¿Hasta acá dudas? Profe, Sí. a mi hermano chiquito le pasó eso, tipo, y él tragó, entonces cuando nació estuvo un tiempito bien y cuando le quiso dar la teta, mi mamá no la agarraba y se empezó a poner azul. Y bueno, mi mamá se re asustó. Me imagino. Son pequeños microaspiraciones que pueden ocasionar un edema de pulmón, ¿sí? O incluso una neumonía, porque acuérdense que este líquido que traga el bebé es un líquido contaminado con meconio, es decir, que es materia fecal. No es otra cosa el meconio que más que materia fecal. Entonces, esa aspiración que está haciendo no es solamente una neumonía, sino que va a ser una neumonía infecciosa, ¿sí? Entonces, es indicativo de llevarlo al aneo un par de horas hasta comprobar la estabilidad y todo, y ahí sí, en ese caso, devolvérselo a la madre si no hay ningún... Ale, perdón, ¿podría cerrar tu micrófono? Así, porque Ay, ya toma mate y perdón, tomamos todo. Me di cuenta, perdón. Yo no tengo a nadie que me sirve mate, Ale. Claro, no nos refriegues eso en la cara. Ay, perro de miércoles. ¡Basta, Cane! El respeto del perro es. No, es una irrespetuosa, no saben lo que es. La Como veo. vos, ¿Cómo se Paulina, que llama, está en clase profe? de Zumba. Tengo una canela, tengo una luna y tengo... Oh, como mi canela, como mi luna. ¡Ay, Dios! La luna es hermosa, pero Canela es un desastre. Es un pato criollo, chicos, no para de hacer cagada. Es terrible. Como la mía también se llama canela y se porta mal las 24 horas del día. Yo estoy convencidísima que tiene un maní en vez de cerebro, pobrecita. Estoy segurísima, pobre. Acá hubo hipoxia, estoy 100% segura que hubo hipoxia al nacer. Bueno. Profe, le quería comentar algo. Dime, Ale. Mi hijo mayor, bueno, yo tuve un embarazo espectacular, esperaba a mi primer hijo. Lo esperamos porque 2 años esperamos para embarazarme. Y un embarazo maravilloso. Pero resulta que cuando me fui a la clínica, esto fue en Chile, no fue acá. Bueno, yo sabía que ese día me iban a internar porque ya estaba programada la cesárea, pero a mi doctor se le presentó un inconveniente. Y bueno, yo ya había roto bolsa, estaba en la parte de preparto y me empecé a sentir muy mal. Sentía muchas contracciones, sentía que mi bebé estaba sufriendo. Y me pusieron para monitorearme. Lo que alcanzaba a ver en la parte que es como cuando pasa el electrocardiograma, que pasaba en blanco, yo decía, mi bebé se me está ahogando, se me está muriendo, porque los dolores eran tan terribles que yo me agarraba, me tomaba de la sábana y gritaba.
Llegó una de las enfermeras que le pedí que por favor buscara a mi marido, porque ella le apurara al médico para que me hiciera luego la cesárea. En esto, bueno, llegó, se confundió la enfermera, no pudo encontrar a mi marido, no sé dónde andaba, creo que de los nervios se había ido a la cafetería. Pero llega el equipo médico y le dicen que viene en círculo. Obviamente que yo no tenía idea de lo que era el círculo, porque, bueno, pero me di cuenta que algo no andaba bien. Y bueno, él lamentablemente con todo el daño que tuvo de asfixia, porque se estaba muriendo, se le produjo un daño cerebral. Estuvo un año con cardiólogo, eh, con, bueno, con neurólogo sí hasta el día de hoy. También tuvo el problema en los intestinos. Después que él venía re bien, o sea, un embarazo fabuloso. Y yo lo vi, profe, porque no lloraba, no lloraba. Yo decía, Diosito, por favor, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. Y no salió morado, salió azul. Además que el papá grabó todo el parto, entonces yo tengo el video del parto, todo. Porque era mi primer hijo. Entonces, obviamente cuando el primer hijo, después de muchos estudios, le hicieron muchos estudios, estaba con todos sus 20 años, porque ella lleva 20 años con tratamiento neurológico, y digamos, le afectó la parte de aprendizaje. Pero como yo soy católica y creo mucho en Dios y en la Virgen, yo nunca perdí la esperanza de que mi hijo, me dijeron, mira, no esperes de él. Así, profe, me dijo el doctor en el primer neurólogo que lo vio, no esperes mucho de él. Y yo dije, no, yo voy a luchar por mi hijo, y si no me sirve este neurólogo, voy a buscar otro neurólogo, no importa, aunque lo vean 5.000 neurólogos, pero voy a buscar el que realmente lo ayude. Y bueno, hace 10 años que él está con un muy buen neurólogo, y ese neurólogo, me acuerdo, me dice, no, es inútil que lo lleve a la escuela, llévalo a una escuela diferencial. Y yo dije, lo voy a poner en una escuela normal, pero sí voy a pedir una profesora digamos, de diferencial, pero en una escuela normal. Y busqué todo, nunca me dejé estar, ni tampoco no toqué puertas, recurrí a hospitales, busqué especialistas, pero nunca me dejé llevar por lo que me decía un solo médico. Y le hicieron tratamiento, estuvo con mucha medicación, y bueno, ahora él ya tiene 20 años, está estudiando. Repitió una sola vez. Y ahora le cuesta, sí, yo sé que le cuesta, pero ahora está estudiando, y está estudiando ingeniería. Y bueno, realmente cuando pasa eso, profe, o sea, yo lo viví y realmente es terrible, o sea, porque uno siente que él está sufriendo, como usted puso ahí en el Power. Siente que el bebé está sufriendo, y ¿qué puedes hacer para ayudarlo? No fue tampoco, bueno, justo a mi médico se le presentó otro parto, que era de alto riesgo, y yo, bueno, tampoco no podía esperar, pero bueno, son cosas que suceden lamentablemente, y bueno, eso quería compartir, profe. Eso te iba a decir. Primeramente, gracias por haber compartido esta experiencia. Y bueno, me alegra mucho saber que la luchaste, porque si no, a veces eso es lo que pasa. A veces uno se deja estar porque cree a veces en la palabra de algunos, y pasan las horas. Si vos no hubieras insistido, probablemente incluso podría haber muerto dentro del vientre. Esto suele pasar. Por eso es re importante escuchar a las mamás. No solamente porque sí o sí siempre por ahí nos vamos a comer esos sustos que a lo mejor no están fundamentados, pero la mamá sabe lo que siente, ¿sí? Y ese sufrimiento fetal, como está contando Alejandra, el hecho de que el bebé por dentro empiece a sufrir esta falta de oxigenación, y la presencia de este meconio dentro, probablemente, que seguro ha tenido también presencia de meconio en el líquido amniótico,
es reflejo justamente de este sufrimiento fetal y empieza a sufrir también los tejidos del útero materno, ¿sí? Empieza a ser como una contracción porque el cuerpo lo que busca es expulsar aquello que puede dañar al resto del cuerpo. Y en este caso, el bebé a estar falleciendo, estaba muriendo, ¿sí? Por falta de oxigenación, entonces avisa al cuerpo para intentar expulsarlo. Eso es parte de la naturaleza. Y lo que vos comentás, es una circular de cordón. Esto lo que nos pasa es que cuando a último momento los bebés ya con poco espacio, ¿sí? El cordón se empieza a hacer corto. Esto se detecta, ¿sí? Se detecta con las ecografías. A veces el cordón corto ayuda un poco a que el bebé se mueva menos, pero hay cordones que son largos y que permiten que cuando el bebé voltea se enrosque su cuello alrededor de él. Hay algunas veces que tiene una circular de cordón y hay otras veces que tiene 2 circular de cordón. Esto lo que hace que cuando no lo detectamos a tiempo y se quiere provocar el parto, ¿sí? En estos bebés, la placenta aún está unida. Acuérdense que lo último que pasa es el alumbramiento, salvo que venga con placenta previa, que lo vamos a ir viendo más adelante. Lo último que pasa es el alumbramiento, que es la salida de la placenta. Entonces la placenta aún está adherida al cuerpo del útero, y al retirar al bebé sigue tironeando, por lo cual provoca un ahogamiento, ¿sí? Provoca justamente una situación de ahorque con el mismo cordón umbilical. Por eso es importante, ¿sí?, que antes de estas situaciones, más allá de la urgencia, en los centros de salud haya ecógrafos de urgencia, ¿sí?, que puedan manejar cualquier obstetra, porque entonces se puede detectar, y lo más recomendable en esos casos es una cesárea, no un parto. ¿Sí? Porque entonces lo que se puede hacer justamente es, aparte de abrir y visualizar la imagen, retirar el cordón antes de empezar a tirar. Una vez que ya entra por el canal de parto, difícilmente vamos a poder sacarle la circular del cordón hasta que la cabeza salió. Y para este momento sigue traccionando en la parte interna el cordón adherido a la placenta. ¿Se entiende? Entonces, en estos casos, cuando se puede visualizar, lo que es recomendable es hacer una cesárea de urgencia, no un parto. Pero bueno, estamos hablando de esto que cuenta Alejandra, estamos hablando de 20 años atrás. Entonces, a veces las cosas pasan, ¿sí? Por esas inexperiencias que uno por suerte va adquiriendo ciertas habilidades, y los médicos también, y la ciencia va avanzando, y se va demostrando que la verdad que la herida de una cesárea nunca es tan grave como la posibilidad de que el feto muera adentro, ¿sí? Más allá de las complicaciones psicológicas después y emocionales para la madre. Pero aparte de eso, ¿sí?, estamos hablando de la vida de otra persona. Si acá ya no hay discusión, estamos hablando de una persona entera, ¿sí? No estamos hablando en la primera etapa del embarazo, donde puede o no, según las creencias de cada uno, y eso será respetable, considerar o no persona, pero acá estamos hablando de una persona completa, ¿sí?, que lo único que necesita es salir del útero materno. Entonces, en estas situaciones es sumamente importante ayudar a la mamá a detectar los movimientos fetales, y que en el caso de que no los pueda sentir, que aprenda a estimular la presencia de estos movimientos. Y que si pasado 40 minutos más de que ella estimula los movimientos no se dan, tiene que acercarse al médico. Ningún alimento, y sobre todo altos en azúcar, puede llegar a ocasionar una demora mayor a 40 minutos en la absorción. Entonces, si hay estimulación y no hay respuesta, es recomendable acercarse al médico. Si no, pasan estas cosas cuando ya es por ahí. En este caso todavía estuvo a tiempo, pero podría haber sido tarde, ¿sí? Así que es sumamente importante que ayudemos a las mamás nosotros instruyendo sobre estas percepciones de los movimientos, y que aparte el sonar, como ustedes vieron, es un instrumento sumamente sencillo de utilizar, es solamente apoyarlo y se ocultan los latidos cardíacos. Entonces, hoy en día incluso hay muchísimos de estos sonares en la venta comercial. Por supuesto que son mamás de recursos un poco más elevados, pero así como se compran los auriculares para ponerle música al bebé, también se pueden comprar los que vienen para ocultar los latidos del corazón, y están en Mercado Libre. Entonces, si vos me preguntaras si yo hubiera tenido la posibilidad, y sí, lo hubiera tenido puesto 24 horas al día. Yo de hecho era enfermera cuando estuve transcurriendo mis últimos 2 embarazos, estaba trabajando en el sanatorio Río Negro, y cada vez que se me antojaba iba y me apoyaba al sonar sola para escucharlo. Y una de mis amigas era la que hacía las ecografías,
era médica ecógrafa, y me hice como 500 ecografías. Si hubiera sido por mí, me hubiera pasado la vida y acostada en la camilla con el ecógrafo en la mano. Esto es cuestión de sentimientos, por supuesto que sí. Así que bueno, importantísimo que sepan que hay muchas posibilidades para valorar el estado fetal, ¿sí? El estado de este embarazo, sin que sean invasivas, y otras un poco más invasivas, acorde a las necesidades de cada una de estas situaciones, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda, chicos? Ay, voy a matar esa perra. No, profe. Gracias. No, profe. No, por favor. Profe, si va a terminar la clase, antes de que termine, le pregunto. Esta semana tenemos las prácticas, ¿no es cierto? Sí, señorita. Sí, señorita. Mañana empieza ya la tanda de prácticas de esta semana. Buenísimo. Buenísimo. Profe, ahí una compañera escribió en el chat. Ay, perdón, no lo vi. Ahí miro. Y sí, probablemente le haya pasado algo similar a lo de Ale. No necesariamente la circular de cordón, ¿sí? Porque en esos casos, cuando el bebé empieza a sufrir la ausencia de oxígeno, empieza a reflejarlo. Principio con movimientos y después empieza la ausencia de los movimientos, y eso es lo que es el reflejo que la madre tiene que sentir. Pero el nacimiento de un feto sin vida depende de la cantidad de días o de horas que haya transcurrido después de haber estado sin vida, puede ocasionar complicaciones incluso en la madre. Es realmente una situación súper angustiante. Sí. Profe, ¿y puede llegar a haber alguna medicación, por ejemplo, que se le dé a la mamá que provoque algo en el feto, como por ejemplo así, para que pueda llegar a perder la vida? ¿Alguna intramuscular o alguna cosa? Se suele ser muchísimo más estricto justamente con la medicación de los embarazos que con cualquier otra contraindicación. En realidad, muchos medicamentos están no recomendados para el embarazo porque no se saben las complicaciones que se tienen. La mayoría de ellos, si se fijan ustedes, dice no recomendado para embarazadas, pero porque no se han hecho estudios para saber el daño. Es muy poco probable que alguien haya administrado algo sabiendo que está embarazada y que no está aprobado. Es poco probable, no digo que es imposible. ¿Sí? Bueno, chicuelos, antes que se corte, si quieren hacer otra pregunta, reconectamos. Si no, nos estamos... ¿Se puede llevar el mate el jueves, profe? Sí, para consumo personal, el autocebante o como le quiera llamar. Sí, lo pueden compartir. Buenísimo. Sí, profe, ¿se puede? Sí, pero no pueden compartir. Ah, bueno. Ustedes solos. Después tomamos. ¿Qué? Un termo y 20 mates. ¿Es necesario llevar la